por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, de la carrera de Actuaría y materia Análisis Matemático, el equipo Nameless presenta Series en espacios de Banach. Stefan Banach nació en el año 1892 y falleció en 1945. Fue un destacado matemático polaco que contribuyó en el análisis funcional y a la teoría de espacios vectoriales topológicos. La obra considerada la más importante de Banach es la teoría de operaciones lineales del año 1932. En ella formuló el concepto ahora conocido como espacios de Banach y demostró muchos teoremas fundamentales del análisis funcional. También creó y editó la revista Estudia Matemática. Dichos espacios de Banach, serán abordados en este apartado. Definición 5.22. Decimos que la serie de la suma infinita de B sub k converge en B si la asociación Wn de sumas parciales converge en un B. Estas sumas parciales Wn están definidas de la suma de k igual a 1 hasta n de B sub k. Y bueno, de estas mismas, su límite se denota cuando el límite tiende a infinito con la suma de k igual a 1 hasta n de las b sub k. La proposición 5.23 nos dice que si la serie de sumas de b sub k, donde k es igual a 1 hasta infinito, converge en b, entonces b sub k tiende a 0 en b. En particular, b sub k está acotada. Y la solución de esto es que la sucesión de la suma de b sub k de k igual a 1 hasta n es de Cauchy, gracias a la proposición 5.2, que nos dice que toda sucesión en x convergente en x es de Cauchy. Por lo tanto, dado una epsilon mayor que 0, existe un n sub 0 que está en n, tal que el valor absoluto de b sub n más 1 es igual al valor absoluto de la suma de b sub k, donde k es igual a 1 hasta n más 1, menos la suma de todas las b sub k de k igual a 1 hasta n, menor o igual que un epsilon para toda n, que va a ser mayor o igual que n sub 0. Por lo tanto, esto prueba que b sub k tiende a 0. Y por la proposición que dice que toda sucesión convergente está acotada, que es la proposición 5.31, se cumple que b sub k está acotada. Bueno, ahora continuamos con la proposición 5.24. Criterio de Cauchy para series. Sea B un espacio de Banach y sea B sub k una sucesión en B, la serie dada por la suma infinita desde que k es igual a 1 de B sub k converge en B, si y solo si, para cada epsilon mayor a 0, definimos a epsilon como un pequeño, recordando que puede ser un pequeño lo más mínimo, pero positivo. Existe k sub 0 en los naturales, tal que la norma de la suma de las b sub k sea menor a ese epsilon, para toda k mayor o igual a k sub 0 y para toda j mayor o igual a 1. La demostración está aquí abajo, es un poco pequeña. Como b es completo, la sucesión w sub n, que definimos como la suma desde que k es igual a 1 hasta n de b sub k, converge en b, si y solo si w sub n es de Cauchy. Es decir, si y solo si para cada epsilon, para cada pequeño mayor a 0, existe k sub 0 en los naturales, tal que la norma de la diferencia de las w sub k es igual a la norma de la suma de las b sub k. Y eso debe ser menor a pequeño, a ese chirris, para toda k mayor o igual a k sub 0 y para toda j mayor o igual a 1. Y así es como se afirma el enunciado de arriba. El siguiente teorema o criterio garantiza la convergencia uniforme de una serie de funciones en términos de la convergencia de una serie de números reales. Teorema 5.25. Criterio de Ballestras. Sea B un espacio de Banach y sea B sub k una asociación en B, si la serie de números reales de la suma infinita desde que k es igual a 1 de la norma de B sub k converge, entonces la serie de la suma infinita de k igual a 1
de las b sub k convergen b. Y se cumple que la norma de la suma infinita de b sub k es menor o igual a la suma infinita de las normas de b sub k. Bueno, ahora continuamos con la demostración. Sea epsilon mayor a 0, recordando que esa epsilon es un chirris, un pequeño, muy pequeño, pero positivo. Entonces, la suma infinita de la norma de b sub k converge en R. Y por la proposición anterior, la 5.24, asegura que existe una k sub 0 en los naturales tal que la suma de las normas de b sub k es menor a chirris, a ese pequeño, a esa epsilon, para toda k mayor o igual a k sub 0 y para cada j mayor o igual a 1. Usando la desigualdad del triángulo, obtenemos que la norma de la suma de b sub k es menor o igual a la suma de las normas de b sub k, que es menor a epsilon, para cada k mayor o igual a k sub 0 y para cada j mayor o igual a 1. Y aplicando nuevamente la proposición 5.24, concluimos que la serie de la suma infinita desde que k es igual a 1 de b sub k converge en b. En consecuencia, usando la continuidad de la norma y la desigualdad del triángulo, obtenemos que la norma de la suma infinita de b sub k es igual al límite cuando n tiene infinito de la norma de la suma de b sub k, que es menor o igual al límite cuando n tiene infinito de la suma hasta n de las normas b sub k, que es igual a la suma infinita de las normas de b sub k. Así, afirmando el enunciado del teorema. Definición 5.26. Aquí decimos que la serie de funciones, como está descrita en la imagen, converge uniformemente en S si la sucesión de funciones Gn de la suma desde k igual a 1 hasta n de fk, pues converge uniformemente en S, y así a una función que va de S a v, que, bueno, esta se le denota como de la siguiente manera, como está descrita en la imagen, la suma desde k igual a 1 hasta infinito de fk. Y un ejemplo importante de esto, de series de funciones, son las series de potencias. Definición 5.27. Vamos a denotar una asociación en los reales a sub k y x sub 0 en los reales. Como está denotado en la imagen, la serie de funciones reales de variable real x se les llama a estas series de potencia, y a estas su radio de convergencia se define de la siguiente manera. Con R mayúscula se define esto igual al supremo, donde R está en el intervalo 0 cerrado a infinito, con la suma infinita de a sub k de R a la k. Está convergiendo en los reales, y todo esto estando en el intervalo 0 cerrado hasta infinito. Ahora vamos a ver un teorema. Para la demostración de este teorema vamos a ocupar las definiciones que nos dieron anteriormente nuestros compañeros y también el criterio de Ballestras que se mencionó anteriormente. Y nos dice que si tenemos una sucesión a sub k en los reales y un punto x sub 0 en los reales, se van a cumplir los siguientes dos incisos. El primero es que las siguientes dos series de potencia que se ven, que la primera es la suma desde k igual a 0 hasta infinito de a sub k por x menos x sub 0 a la k, y la segunda, que es la suma desde k igual a 1 hasta infinito de k por a sub k por x menos x sub 0 a la k menos 1, ambas van a converger uniformemente en nuestro intervalo cerrado x sub 0 menos r y x sub 0 más r. Todo esto para todo r en el intervalo 0, r, donde r es el radio de convergencia de nuestra serie de potencia. Recordemos que el radio de convergencia es el supremo de una serie que converge en los reales en un intervalo 0 e infinito. Y la siguiente inciso, que dice que si tenemos una función f de x que definimos como la suma desde k igual a 0 hasta infinito de a sub k por x menos x sub 0 a la k, va a ser continuamente diferenciable en el intervalo x sub 0 menos r y x sub 0 más r, y su derivada va a estar dada por f' de x de la suma desde k igual a 1 hasta infinito de k por a sub k por x menos x sub 0 a la. Ahora vamos con la demostración del primer inciso.
Entonces, tomamos una r que pertenezca a nuestro intervalo 0, r y vamos a definir una f sub k en el intervalo continuo de x sub 0 menos r y x sub 0 más r como una función f sub k de x definida como a sub k por x menos x sub 0 a la k. Todo esto va a ser con k mayor o igual a 0. Y vamos a probar que la sucesión f sub k satisface el criterio de Ballestras. De nuestra definición de radio de convergencia que se dio, se sigue que va a existir una R gorrito en el intervalo R, R, intersección los reales, tal que la suma desde k igual a 0 hasta infinito de A sub k por R gorrito a la k va a converger en los reales. Por lo tanto, podemos decir que existe una C en los reales, tal que el valor absoluto de A sub k por R gorrito a la k va a ser menor a este C para todo k en los naturales. Y por lo tanto, el valor absoluto de nuestra f sub k de x va a ser igual al valor absoluto de A sub k por el valor absoluto de x menos x sub 0 a la k por propiedades del valor absoluto. Y todo esto va a ser menor o igual al valor absoluto de A sub k por nuestra r gorrito a la k por una teta a la k. Y esto va a ser menor o igual a c por teta a la k para toda k en los naturales. Y para toda x en nuestro intervalo que ya habíamos dicho previamente, x sub 0 menos r y x sub 0 más r. Aquí vamos a definir a teta como r entre r gorrito. Entonces, si tenemos la norma infinito de f sub k, la vamos a definir como el máximo del valor absoluto de nuestra función. Y esto va a ser menor o igual a nuestra c por teta a la k para toda k en los naturales. Recordemos que x va a estar en el intervalo x sub 0 menos r y x sub 0 más r. Ahora, como teta va a estar en un intervalo de 0 a 1, entonces la serie de números reales, que es la suma desde k igual a 0 hasta infinito, de teta a la k, va a converger. Por lo siguiente, entonces, la serie de la suma de k igual a 0 hasta infinito de la norma infinita de k sub 0 va a converger. Y por el criterio de Ballestras, esto va a implicar que nuestra serie de potencia que habíamos dicho previamente va a converger uniformemente en nuestro intervalo cerrado x sub 0 menos r y x sub 0 más r. Ahora, por otra parte, tenemos la siguiente serie de potencia. Para esto, la demostración es bastante parecida a la anterior. Ahora vamos a definir una g sub k en el mismo intervalo continuo, x sub 0 menos r y x sub 0 más r, como una función g sub k de x, que vamos a definir como k por a sub k por x menos x sub 0 a la k menos 1. Ahora con k mayor o igual a 1. Entonces, tenemos que el valor absoluto de nuestra función va a ser igual a k por el valor absoluto de a sub k por el valor absoluto de x menos x sub 0 a la k menos 1. Y esto va a ser menor o igual a una c entre r gorrito por k por teta a la k menos 1. Todo esto para toda k en los naturales y para toda x en nuestro intervalo previamente dicho. Por lo tanto, la norma infinito de g de k vamos a definirla como el máximo del valor absoluto de nuestra función g de k de x, y esto va a ser menor o igual a c sobre r gorrito por una k por teta a la k menos 1 para toda k igual en los naturales. Ahora, dado que la serie, que es la suma desde k igual a 1 hasta infinito, de k por teta a la k menos 1 va a converger en los reales, como en el caso anterior, por el criterio de Ballestras, podemos concluir que nuestra serie de potencia, en este caso la suma de k igual a 1 hasta infinito, de k por a sub k, por x menos x sub 0 a la k menos 1, va a converger uniformemente igual en nuestro intervalo cerrado x sub 0 menos r y x sub 0 más r. Ahora vamos con la demostración del siguiente inciso. Para esto vamos a tomar una r en el intervalo 0, r y vamos a denotar a f mayúscula sub k de x como una función que vamos a definir como la suma desde j igual a 0 hasta k de a sub j por x menos x sub 0 a la j. Una siguiente f de x que vamos a definir como la suma desde j igual a 0 hasta infinito de a sub j por x menos x sub 0 a la j. Y una última función g de x
que vamos a definir como la suma desde j igual a 1 hasta infinito de j por a sub j por x menos x sub 0 a la j menos 1. Ahora, f sub k es continuamente diferenciable y probamos que f sub k converge a f. Y entonces f' sub k converge a g uniformemente en nuestro intervalo previamente dicho x sub 0 menos r y x sub 0 más r. Ahora, el teorema 5.18, que nos lo habían demostrado nuestros compañeros en una ocasión anterior, nos asegura entonces que f es continuamente diferenciable en este intervalo y que entonces f' va a ser igual a g. Ahora vamos a ver qué es una función analítica. Recordando que R es el radio de convergencia, vamos a definir una función donde x sub 0 menos el radio de convergencia, x sub 0 más el radio de convergencia, esto en los reales, que se puede expresar como una serie de potencias, como está descrita en la siguiente fórmula, y pues a esto es lo que es una función analítica. De igual manera, estas funciones tienen derivadas de todos los órdenes. Hasta este momento hemos visto que una función analítica tiene derivadas de todos los órdenes. Sin embargo, el recíproco no es cierto. Es decir, que si una función tiene derivadas de todos los órdenes, entonces esta se trata de una función analítica. Para ello, tomaremos como ejemplo la siguiente función. Esta está definida como e elevado a la menos 1 sobre x cuadrado cuando x es distinto de 0 y 0 cuando x es igual a 0. Veremos que, a pesar de que esta función tiene derivadas de todos los órdenes, no se trata precisamente de una función analítica. Para abordar el ejemplo que se definió anteriormente, haremos uso de la herramienta GeoGebra, así como de su comando derivadas. Para esto, recordemos también la definición de función analítica. Una función analítica es una función que va del intervalo x0 menos r, x0 más r a los reales, que se puede expresar como una serie de potencias, donde esta r hace referencia al radio de convergencia. En primera instancia tenemos la gráfica de la función cuando x es distinta de 0, es decir, cuando la función vale e elevado a la menos 1 sobre x cuadrada. Pero, como dato curioso, del intervalo menos 0.5 a 0.5 podemos apreciar que esta función vale 0. Como se mencionó también anteriormente, esta es una función que tiene derivada de todos los órdenes, es decir, que esta función cumple que tiene primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y así nos podemos continuar con sus derivadas. E incluso las podemos apreciar visualmente. Por ejemplo, esta es la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta derivada, quinta derivada, incluso nos saltamos un poco más, vamos a la décima, a la vigésima y quincuagésima. Pero ¿qué es lo que ocurre con esta función? Como hemos visto hasta ahorita, vamos en el orden quincuagésimo de las derivadas. Pero se puede apreciar que no cumple precisamente con la función de función analítica. ¿Por qué? Porque la definición de función analítica dice que es una función de x0 menos r, x0 más r a los reales, donde esta r es el radio de convergencia. Es decir, que conforme van incrementando las derivadas, el radio de convergencia se va haciendo más chiquito y se tiene el intervalo y estas derivadas salen de ese mismo intervalo. Y es por eso mismo que no cumple que sea función analítica. Incluso aquí podemos apreciar una centésima derivada, lo que concluye que el recíproco de que una función analítica tiene derivadas de todos los órdenes no es cierto.